Hola amigas y amigos de La Mula, bienvenidos a una nueva entrevista. Uno de los invitados para esta Feria del Libro Internacional es Carlos Magdalena. Es asturiano, horticultor botánico, autor del libro El Mesías de las Plantas, que dicho sea de paso, es su sobrenombre, y es que él es muy famoso por su labor como resucitador de plantas en peligro de extinción. Bienvenido, Carlos. Hola, buenos días. Carlos, ¿qué significa resucitar especies vegetales al borde de la extinción? Eso es lo que tú haces, una de las cosas que tú haces. Bueno, resucitarlas, prácticamente yo diría más bien sacarlas del coma, ¿no? Eh, Básicamente, aunque no tenga mucha presencia en los medios de comunicación, existe la posibilidad de que perdamos 80.000 especies de plantas en las próximas décadas, ¿no? Sabemos ya que hay muchísimas que están en peligro de extinción. Si te vas a países súper pequeños, como por ejemplo la República de Mauricio, que es una isla en el Océano Índico, allí solo tienen 500 especies de plantas amenazadas por extinción. 270 de ellas están a punto de extinguirse. A lo mejor tienen menos de 10 ejemplares en la naturaleza, ¿no? Entonces, a veces es difícil, otras veces es tan sencillo como coger un esqueje y entonces de esa forma aseguramos esa especie en un jardín botánico, ¿no? Fuera de la naturaleza. Y la idea es poder almacenar semillas en bancos de germoplasma, en las que se conservan congeladas, intentar aprender más sobre la ecología de esa especie, porque hay cosas que no se pueden investigar tan fácilmente en el campo como en un jardín botánico. Y básicamente intentar que no desaparezca, ¿no? Eh, Esto es por muchas razones. Las plantas, básicamente, eh, nos dan prácticamente todo lo que necesitamos, ¿no? Todas nuestras necesidades más básicas, ¿no? Empezando por el aire que respiras, pasando por la comida que comemos y pasando por ser la despensa de la farmacia de este planeta, ¿no? 3 de cada 4 medicinas se encuentran en plantas y parece ser que no, esto no lo percibimos de una forma cotidiana, ¿no? Usamos las plantas todos los días, pero no nos damos cuenta de la importancia de ellas todos los días, ¿no? Ni siquiera una vez al mes. Entonces, a mí me parece bastante trágico esto, ¿no? Perder un lineaje de una especie que ha estado evolucionando por cientos de miles de años. Muchas veces a lo mejor 100 veces más tiempo ha estado aquí que nosotros, ¿no? Como especie. Y quizás por la pala de una excavadora, el incendio de un irresponsable, la introducción de todo tipo de animales, desde cabras hasta insectos y hongos, esto se desvanece un día por la noche y no lo volvemos a ver más, ¿no? Quizás incluso antes de que lo hayamos descubierto, ¿no? Me parece mucho más trágico que quemar cualquier biblioteca o cualquier pieza de arte, ¿no? Y es algo que no puedo soportar ver pasar. Entonces, perder la capacidad de entender o no tener la capacidad de entender la naturaleza pone en peligro de extinción a más de 80.000 especies de plantas, dices. Sí, ¿Cuántas especies de plantas hay actualmente y qué región es la que tiene más plantas? calculamos que existen unas 400.000 especies de plantas. Todos los años descubrimos entre 2 o 3.000 especies y esto ha sido así por varios años. Con lo cual, esto demuestra que hay una especie de reserva de especies sin descubrir y, y, y la cifra exacta es difícil de poner. Se calcula eso, el aproximado son unas 400.000 especies. Curiosamente, uno de los lugares más biodiversos del mundo es la franja que viene en Sudamérica de Colombia, Ecuador y Perú. Brasil también, ¿no? Entonces, Sudamérica es un recurso biológico impresionante, ¿no? Eh, Existen otros puntos de biodiversidad muy alta, como Sudáfrica, alguna zona de Australia, el Mediterráneo, pero me atrevería a decir que probablemente Sudamérica se lleve la palma en esto, ¿no? Sin embargo, Sudamérica, no obstante tener esta rica biodiversidad que mencionas, no está ajena a distintas amenazas, ¿no? Por un lado, cambio climático, pero por ejemplo la Sí, deforestación y la actitud irracional de ciertas industrias, por ejemplo, la palma aceitera. sí, sí.
bueno, hemos visto lo que ha ocurrido en los bosques tropicales asiáticos, ¿no? En los que se han devastado países enteros. Y, y claro, luego existe esta conversación de que si aceite de palma es más ético y más medioambiental que a lo mejor utilizar vacas, que empezamos a tener ese discurso de esto es mejor, esto es menos malo que lo otro, y a lo mejor nos perdemos el detalle de hagas lo que hagas, estás destrozando un bosque primario tropical, ¿no? Que es una de las cosas que absorben más dióxido de carbono en todo el planeta. Es una de las zonas que más biodiversidad tienen. Y una vez que lo destruyes no se puede cambiar. ¿Sabes? No se puede volver a restaurar al nivel que estaba antes, ¿no? Y además todo esto tiene sus riesgos, ¿no? Estamos destruyendo esto para utilizar solamente un cultivo que quizás un virus lo devaste, quizás un insecto lo devaste, quizás se pase de moda. Existe incluso la posibilidad de que de repente se descubra de que tiene, no sé, alguna sustancia que es carcinogénica para nosotros, porque si me explico, ponemos todas nuestras apuestas en una sola especie, quizás un solo clon de una planta, destruyendo todo lo que hay alrededor, cuando realmente estas necesidades que decimos que tenemos pueden ser temporales, ¿no? Puede ser que esto lo necesitemos ahora, pero mañana descubramos algo o quizás cambiemos de canción, ¿no? Y cuando implementas algo a escala planetaria, como el aceite de la palma, pues estás arriesgando muchísimas cosas, ¿no? Yo siempre me pareció bastante curioso que yo soy de Asturias, como te dices, y entonces mi madre o mi abuela pues cocinaba muchas cosas en casa, tenía una paleta gastronómica tremenda, comíamos cientos de cosas, ninguna de ellas llevaba aceite de palma, ¿no? Pero de repente parece que la humanidad no puede vivir sin el aceite de palma. Esto pasó de que un día me metí en la cama y al día siguiente cuando salí ya estábamos en esta situación, ¿no? Entonces es bastante chocante. Como es esencial, ¿no?, el tener aceite de palma cuando realmente hace unas décadas ni siquiera sabíamos de su existencia. Esto no solamente el aceite de palma, por supuesto, hay un montón de cultivos que están a escala, hay cultivos de arroz o cultivos de trigo que quizás sean más grandes que la media del tamaño de un país, ¿no? La extensión que ocupamos cultivando cosas como grano, arroz, aceite de palma, es bastante impresionante. Y claro, cada centímetro de esto está ganado en la naturaleza, ¿no? Por ello la importancia de conservar la biodiversidad, ¿cierto? Sí, porque yo veo la biodiversidad como la caja de herramientas de la humanidad, ¿no? O como la paleta del pintor, ¿no? Y el tema es, porque tú estás haciendo un cuadro en blanco y negro, no quiere decir que mañana no vayas a necesitar rojo y verde. Entonces, si lo piensas, además, esto es de cajón. Nosotros podemos diseñar moléculas químicas, pero las posibilidades son infinitas. Pero, sin embargo, las plantas en la naturaleza durante millones de años han evolucionado soluciones químicas, morfológicas, a nanoscala, a macroescala, estructurales, de todo tipo, ¿no? Y esas soluciones han sido... hablan ahora de testar la vacuna del coronavirus. Bueno, las soluciones de las plantas han sido testadas por miles de años, ¿no?, por su eficiencia. Entonces, aquí hay dos cosas. Ningún organismo vive por sí mismo sin estar en asociación, en guerra y en simbiosis con otros organismos, ¿no? Y claro, no puedes pretender solamente conservar las que tú hoy necesitas, ¿no? Necesitas conservar el ecosistema conservando esa red de especies que se mantienen unas a las otras, ¿no? Después, lo que hoy vemos, que a lo mejor, ¿qué es eso? ¿No? Es una planta, es una mala hierba, quizás se convierte mañana en la única medicina efectiva para la malaria, como ocurrió con la Artemisa annua, que es una mala hierba de los caminos de Asia, ¿no? Y puedes pensar, la otra planta que teníamos, el árbol de la quina, que es originario de Perú,
a lo mejor, entonces ya no lo necesitamos, ¿no? Porque tiene resistencia y hemos encontrado otra. Bueno, pues no, porque parece ser que el mejor tratamiento es combinar estas dos cosas, porque si no, desarrolla resistencia a la una o a la otra, ¿no? Entonces, una y otra vez vemos como las soluciones muchas veces nos vienen de la biodiversidad. No solo eso, no podríamos respirar, ¿no? Todo el oxígeno que existe en la atmósfera ha sido fotosintetizado por una planta en tierra o en el mar, ¿no? Y son una parte fundamental de la fijación del sistema de carbono. Entonces no podemos escapar al hecho de que, aunque parezca que somos los reyes de la galaxia y que podemos ir a Marte y todo esto, realmente no podemos soportar nuestras formas de vida sin los recursos naturales, ¿no? No solamente los geológicos y los climatológicos como el agua, pero sino también los biológicos, ¿no? El ecosistema necesita una variedad tremenda de componentes para poder funcionar. Y si funciona, vivimos, y si no, morimos. Es tan sencillo como esto, ¿no? Y el otro riesgo es los efectos del cambio climático, ¿no? Esos nos pueden afectar la biodiversidad y por ende la supervivencia nuestra. Sí, sí, y lo estamos viendo, ¿sabes? A veces se habla como en el futuro habla cambio climático, cuando realmente ya lleva pasando muchísimos años, ¿no? Y se está exacerbando, lo vemos todos los días en las noticias, ¿no? El año pasado cómo ardió Australia, cómo ardió España, los récords de temperatura batiéndose uno tras de otro. Yo aquí, este mes de agosto, tuve este momento de, como dicen aquí, reckoning, ¿no? Que es cuando de repente te das cuenta de, le acabo de ver la cara, ¿no? Al peligro. Porque vivo en Londres, en una zona que se llama Barnes, en la zona norte, y esta está como, lo que es el centro de Barnes está en la zona sur, entonces está muy lejos, pero hay el río Támesis pasa por al lado y cruzamos a otro sitio enfrente que se llama Hammersmith, donde están un montón de tiendas, estaciones de metros, zonas de comunicación. El caso es que el puente es de bronce y subió la temperatura a 38 grados en el Reino Unido. El metal dilató y el puente se rajó, ¿no? Se hizo unas grietas y nos lo cerraron. Entonces no tengo acceso a las tiendas de enfrente en un tiempo de pandemia. Con lo cual digo, me voy a la más cercana, que está en este lado del río, donde llego y me encuentro con que las neveras se les han fundido del calor, ¿no? Y te das cuenta entonces de la jugada, ¿no? De cómo de repente, porque subió la temperatura a un grado más, se te cae un puente, ¿no? Y automáticamente eso te corta una serie de posibilidades que te llega a un sitio donde se les acaban de fundir las neveras, ¿no? Con lo cual me voy para casa y a comer cosas que no están refrigeradas por un día, ¿no? Y vi esto como un poco como el preludio, ¿no? Día uno, ¿no? Que probablemente no es el día 1, es el día 300, 400 o 3500, pero es muy difícil entender las consecuencias de esto del calentamiento climático, ¿no? Parece ser en nuestra cabeza que va a estar un poco más caluroso y nosotros con una especie de abanico nos vamos a tener que refrigerar más. Y no es así. Cambia los patrones del clima, cambia los patrones de la lluvia, esto afecta a los cultivos, esto afecta a nuestra comida, esto genera hambrunas, ¿no? Y eso solamente es una parte de ello, ¿no? Permite que se muevan otras especies de mosquitos, que permite que lleguen otras especies de enfermedades. Y has visto un catarro la que ha organizado a nivel mundial, ¿no? Un catarro malo, ¿no? Como el coronavirus. Ha parado la economía, ha parado, nos ha cambiado totalmente la vida, ¿no? Si eso no nos enseña el poder de la biodiversidad, ¿no? Una de sus partículas más pequeñas acaba de poner todos nuestros sistemas patas arriba, ¿no? Es bastante preocupante. Y claro, esto es como si fuera los dibujos estos que hacen de, ¿sabes? El coronavirus, un pez comiendo, intentando comernos a nosotros, pero detrás viene otro pez más grande intentando comer el coronavirus, que es el cambio climático, y detrás viene el colapso total de los ecosistemas y de nuestras formas de alimentación y de todo, ¿no? Carlos, tú has mencionado que entre tantas virtudes de las plantas está lo medicinal. En medio de esta pandemia,
muchos pueblos originarios están recurriendo a las plantas, combinándolas también con ajo, con kion, y las están proporcionando a quienes tienen síntomas que probablemente serían del nuevo coronavirus. ¿Cómo ves esta situación? Eh, sí, sí. A ver, esto es prácticamente el uso de las plantas probablemente como terapia sea previo a nuestro origen como especie, ¿no? Los chimpancés y otros primates se automedican, ¿no? Incluso los perros se automedican a veces con plantas. ¿Sabes? Un carnívoro como un perro a veces van y se purgan tomando plantas. Es como que esto es impepinable, sería la palabra, ¿no? Indiscutible. Ahora, con esto también hay problemas de todo tipo. Por ejemplo, hace poco un científico publica que una sustancia que se encuentra en el Nerium oleander, las adelfas, en el laboratorio mata el coronavirus. Esto lo publicas y automáticamente de repente a uno le da por a lo mejor hacerse una infusión de adelfa y lo que va a ocurrir es que se va a morir en los próximos 10 minutos, ¿no? Porque es súper venenoso. Y como la mayor parte de las medicinas, muy tóxico. Entonces, se crea esta sensación de no digas nada para las plantas porque a ver si la van a comer y a ver si se van a morir, ¿no? Te saldrán personajes, vamos a decirlo así, por la tele diciendo que te tomes no sé qué medicina que funciona, que no funciona. Y claro, se crea entonces la percepción quizás un poco de que todo esto es un cuento, ¿no? Y la ciencia lo que no sabe no existe. Entonces, pero también hay que tener muy claro que muchísimas de estas medicinas durante milenios han sido utilizadas de forma tradicional por las distintas culturas alrededor del planeta y de hecho, si hay que nombrar una medicina que esté usada por todo el mundo durante un montón de años es la aspirina y eso es un remedio europeo de los indígenas de Europa, ¿no? De culturas celtas que lo sacaban del sauce, de la corteza del sauce, de la cual tenéis una especie relativa en Perú, el Salix humboldtiae. Con lo cual, la mentalidad muchas veces es solo la medicina moderna y las medicinas occidentales son efectivas o solo quiero utilizar medicinas tradicionales porque no me gusta la química, ¿no? Cuando realmente aquí deberíamos estar utilizando, que nunca hacemos, el sentido común y darnos cuenta de que mucho del conocimiento pasado de las culturas indígenas son una de nuestras mejores apuestas para el futuro si la combinamos con buena ciencia, ¿no? Me explico, yo creo que está ahí en esa unión donde está la solución a muchos niveles, no solamente farmacológico, sino incluso filosófico, ¿no? A nuestros problemas. Y hay veces también que ignoramos cosas. A mí me llama mucho la atención, ahora que mencionas el tema de los indígenas, ¿no? Existe la posibilidad de que alguien en este planeta me diga, yo soy indígena, a mí, ¿no? Como si yo no lo fuese. Yo soy indígena del planeta Tierra también, ¿no? ¿Me explico? Y yo tendré que ser descendiente de algún indígena, vamos, a no ser que haya salido del espacio, ¿no? Entonces, como ciudadano occidental, intento no solo escuchar a culturas indígenas de otros planetas, sino intentar encontrar mi propia cultura indígena, ¿no? En el pasado, quizás tengo que ir a mi madre, a mi abuela, y enseguida me encontraré, como las culturas indígenas, viviendo de la tierra, ¿no? Y entendiéndola. Y dándome cuenta de que yo soy una parte del puzzle. No soy, no soy la mano con los cordeles que mueve la marioneta del ecosistema, no. Y es curioso porque yo creo que las culturas indígenas se han dado cuenta de una cosa, ¿no? Que quizás nosotros, gente que vive en los países occidentales, deberíamos de aprender un poco más sobre esto, ¿no? Hay fuerzas que son más grandes que tú, ¿no? Fuerzas de la naturaleza. Por mucho que me ponga, aunque pueda volar en un avión, yo no cancelo la gravedad, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos esta mentalidad de luchar contra esto constantemente, ¿no? Y veo un poco como las culturas indígenas, o más ancestrales, han aprendido cómo a navegar con esa fuerza y dejarse salir por los lados para intentar que las cosas vayan funcionando un poco más como ellos quieren, ¿no? Pero, sin embargo, dejándose llevar por esas fuerzas fundamentales.
Y creo que nosotros en el mundo occidental tenemos una visión de que somos capaces de controlar esas fuerzas, ¿no? Y no nos preocupar, no nos preocupar. Nos vamos a ir a Marte, ¿no? Porque la temperatura del planeta aquí va a subir 2 grados, la solución es irnos a un sitio que está a 3 años y que cuando llegues allí vas a estar a -50. O sea, ¿qué solución es esta? No, gracias, yo me quedo aquí cociéndome, ¿no? ¿Sabes? No es ni siquiera una solución, pero yo creo que se nos salen estos aires de grandeza de que, no sé, un señor como Elon Musk o cualquier otro va a decir así, ala, venga, para allá, para Marte, y nos vamos a ir todos, ¿no? A un planeta más pequeño, sin agua, y que está todavía 40 grados más frío. Pues ahí yo creo que ya ves que tenemos un problema bastante gordo, ¿no? Hablabas de las necesidades momentáneas del ser humano que genera destrucciones eternas. Tú has estado en Perú y te has topado con un hecho cultural muy fuerte aquí. Uno de los platos gastronómicos, bandera, es el pollo a la brasa. No hay peruano que no quiera comer pollo a la brasa. Sin embargo, pocos caemos en cuenta de que al preparar ese pollo a la brasa, estamos también contribuyendo probablemente a que se extinga el guarango. Tú has estado y has hablado del guarango y del pollo a la brasa. Sí, sí, es este tema de llegar a Perú y me dicen, vente a comer pollo a la brasa. Y lo pruebas y dices, madre mía, este pollo, vamos a ver, el pollo está bien en todos los países, pero el pollo a la brasa de Perú, esto fue como, ¿no? Despertarte por la mañana y pensar, pollo a la brasa. Eh, entonces, primero ves esa parte, ¿no? Y luego te llevan al campo a explicarte de qué va el tema, porque yo iba allí a enseñar y a dar cursos de capacitación de cómo propagar plantas, incluyendo el juarango, cómo a lo mejor llevar un pequeño vivero para repoblarlos, ¿no? Y entonces le das la vuelta al ciclo y te explican, ah, los están cortando, y cuando te explican que los están cortando, ¿no? Estás de repente mirando un árbol que a lo mejor tiene 3.000 años de antigüedad y que lo han cortado, y cuando te dan la razón es para hacer pollos a la brasa, ¿sabes? Dicen que la existencia del hombre en la Tierra sería menos de un segundo si la historia del planeta fuese en 24 horas. Pero la duración de comerte un pollo a la brasa probablemente no sea medible con la cronografía que tenemos ahora mismo, ¿no? Sería una especie de micronanomilloseco segundo de la existencia del planeta Tierra. Y aquí llegas tú y un árbol que ha sido capaz de aguantar sequías que duran décadas, de dar sombra a miles de organismos cuando el sol calienta en Perú. Está luchando contra hongos y bacterias en las raíces, insectos en las ramas. Tiene una madera que incluso un huracán no la puede romper, ¿no? Porque es una de las maderas más duras del planeta. Y de repente pretendemos que a lo mejor ¿cuántos millones de personas viven en Perú? 30. 30 millones de personas. A lo mejor van a comer 200 millones de pechugas de pollo al mes, y esto se puede hacer cortando juarango en un sitio donde no llueve, en donde los árboles están uno aquí y el otro en Santo Domingo. No hace falta ser muy listo para hacer unas matemáticas y darte cuenta de que en algún momento no va a haber juarangos y vamos a tener que cambiar la forma de cocinar el pollo a la brasa. Entonces yo sugiero, creo, que habría que quizás, antes de que esto ocurra, ¿no?, cambiar la cosa, y en este momento tenemos dos recursos, ¿no? No sé si me explico. Todavía tenemos el juarango y todavía seguimos comiendo el pollo a la brasa, porque es que las matemáticas nos llevan a que no es posible comer pollo a la brasa cortando juarangos. Es técnicamente imposible. Si yo voy al banco y les digo que voy a sacar $500,000 a la semana, cuando realmente yo no tengo ni uno, ¿qué me van a decir? Bueno, pues esto es igual, ¿no? Hay que empezar a pensar en las matemáticas de la ecología. Si llueve 1 litro de agua por habitante, no vamos a poder beber 2. No es una ideología, no sé si me explico. Esto es matemáticas. Y
Tradicionalmente, el hombre llama progreso al... Bueno, antes teníamos que cazar bisontes, pero ahora hemos progresado y tenemos vacas, ¿no? La realidad es que no es así. Lo fácil es tirarle piedras a un bisonte y comértelo. Solo cuando acabamos con el bisonte nos vemos entonces forzados a tener vacas. ¿Me explico? Y aún así los han prácticamente extinguido. Llegó un momento que quedaban 5 bisontes, ¿no? No hubo alguien que dijese, espera, antes de que destrozar el recurso bisonte, ¿no? Vamos a introducir el recurso vaca. Y así tenemos los dos. Y así compaginamos y así somos más ricos. Esa es la palabra. Así somos más ricos, ¿no? Entonces la humanidad tiene uno de los problemas que tiene es que no tenemos un cerebro colectivo, ¿no? Es yo, mi, ¿no? Bueno, sí, a lo mejor lo que me estás contando tiene significado, pero yo voy a comer un pollo a la brasa hoy porque no me puedo comer la cabeza con esto, ¿no? Y entonces, aunque a nivel individual pues seamos capaces de tomar estas decisiones, somos muy tercos y muy retorcidos a la hora de tomar decisiones colectivas. Incluso hasta suena mal a veces, ¿no? Suena como que, cuidado, que si vienen aquí eso es como el colectivo, ¿no? Cuando realmente, dejando ideologías al margen, no soy yo, sino mi tribu, ¿no? No sé si me explico. ¿Puedes tú ser feliz en un sitio donde todos los que te rodean son infelices? Porque si puedes, quizás tienes un problema mental bastante gordo, ¿no? Yo creo que no podría. ¿Puedes vivir aislado? Mira lo que ha ocurrido con el coronavirus, ¿no? Que estamos aislados y esto es el fin del mundo porque tenemos que estar en casa aislados, ¿no? Y eso que tenemos internet y eso que tenemos todo esto, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que tenemos un aspecto individual que es muy importante, pero tenemos que darnos cuenta de que también hay un aspecto colectivo, ¿no? Y aquí ¿Cómo? yo creo que es, sí, un ¿Cómo? aspecto, claro, hemos discutido esto y de forma racional, como adultos, nos hemos dado cuenta de algo y como colectivo vamos a llegar a ese acuerdo y hacer algo, ¿no? Esto no puede ser un problema. Sin embargo, hay veces que o se ve como un problema o ni siquiera se llega allí, ¿no? No obstante, que todos los días vemos plantas en nuestras casas, en los parques, en algunas oficinas, eh, y con todo lo que tú nos has contado, muy poco pensamos en los beneficios. Pero además de los beneficios, de su importancia, tú has dicho que las plantas sienten, que tienen memoria. Cuéntanos, ¿cómo así? Bueno, es curioso, ¿no? Las plantas son muy sutiles y es muy difícil de ver. Yo, por ejemplo, aquí en el jardín tengo alguna planta que en cuanto llega la noche se va a dormir. ¿Sabes? Se le caen las hojas y piensas, meca, a lo mejor necesita agua. No, todas las noches ella se va a dormir, ¿no? Y ves cómo caen las hojas, se cierran y en cuanto sale la luz, para arriba, ¿no? Ahí ya ves que realmente esta planta está reaccionando a estímulos y está tomando decisiones un poco, ¿no? Pero claro, como son tan distintas a nosotros, muy rápidamente alguien vendrá y te acusará no puedes decir que una planta está durmiendo. Bueno, a mí me lo parece que está durmiendo, ¿no? Eh, y entonces es cuando llega alguien y coge esta planta, la mimosa púdica, que probablemente la encontréis a veces en Perú, que cuando la tocas cierra las hojas. Entonces hubo alguien que hizo el siguiente experimento. Las puso en un vivero, en una mesa, en las que automáticamente a las 9 de la mañana ¡pum!, sacuden las macetas, ¿no? Entonces la planta se cierra. Y mañana a las 9 de la mañana, ¡pum!, otro sacudida y la planta se cierra. Bueno, a los 3 o 4 días, la planta sabe que a las 9 le van a pegar una sacudida y si la sacudes no cierra las hojas. Las ratas tardan más tiempo en encontrar la correlación. Eso significa que la planta tiene capacidad de medir el tiempo y capacidad de memoria y a la vez toma una decisión, que es no cerrar. No sé si me explico. Ahora, ¿cómo haces tú todo eso sin tener un sistema nervioso? Que nosotros sepamos. Realmente nuestro sistema nervioso yo creo que no es capaz ni a entenderlo, ¿no? Porque solamente podemos pensar en nuestros términos de nuestra arquitectura biológica, ¿no? Solo con un sistema nervioso seremos capaces a tener memoria, tomar decisiones y medir el tiempo, ¿no? Entonces eso me parece súper enigmático, ¿no? El cómo ellas hacen esta. Luego también tienen
lo mismo ocurre con el sistema inmunitario, ¿no? Una bacteria entra por aquí, la planta automáticamente en otras células desarrolla unos compuestos químicos para lucharla, pero no tiene un sistema de células libres como nuestros glóbulos blancos que ataca, ¿no? Pero sin embargo tiene reacción inmunitaria, ¿no? Entonces, yo he llegado a la conclusión de que no nos hemos enterado muy bien de cómo todo esto funciona, ¿no? Incluso cuando tenemos montañas de información, cómo pequeños procesos dentro de las plantas, miles de ellos, funcionan, no hemos sido capaces de entender cómo funciona a nivel general, en mi opinión. Amigas y amigos de la Mula, ha sido Carlos Magdalena, horticultor botánico, quien desde Londres ha estado comentando todo lo que deberíamos saber de las plantas y la biodiversidad que nos rodea. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vosotros por escucharme. Mil gracias.